Bien. En Facebook, sí. ¿Sí? Tenemos por aquí ya uno iniciado. Hola a todos, bienvenidos. Y ahora YouTube también. Ya ves, ahí me han pillado de lleno. Siempre me pillan, no sé cómo lo hago. Siempre me pillan. Bien, pues bienvenidos todos. Buenas tardes. Hola. Aquí tenemos a Giselle un poco en la penumbra. No, ese es por el móvil, es por el Facebook. Bien. Pues hoy estamos aquí con Yolanda, que va a hablar sobre un tema un poco especial. ¿Cuántas veces morimos? Ahí es nada, porque no, eso de morirse una sola vez me parece poco. Sí, ¿no? Sí, he dicho vamos a morirnos mucho, vamos a ver cuántas veces nos morimos y vamos a ver de qué va esto de la muerte realmente, de qué forma nos afecta, cómo la vivimos y cuántas formas hay de morir. ¿De acuerdo? Pues, ¿Te parece? Antes de desaparecer de plano, voy a hacer un poco de spam, ¿cómo se dice? ¿Spam? Sí, publicidad. Sobre mi Instagram de fotografía, que es Giselle-Vila-, que si queréis alguna sesión de fotografía cerca de Barcelona o así, podéis escribirme y yo encantadísima de la vida. Ella es la fotera reportera, como le decimos nosotros, en medio en broma, la fotera reportera de la Caja de Pandora. O sea que aquí la tenéis. Se le da muy bien. Y con esta intro un poco larga, adelante. Ahora me deja hablar a mí. Claro. Bien. Eso se llama chupar cámara y lo demás son tonterías, ¿eh? Por aquí va el chat, dice spam, spam, spam. Spam, spam. Muy bien. Tenemos el tema hoy, como decía Giselle, muy bien, que ya nos lo ha adelantado, ¿cuántas veces morimos? Pero para hablar de cuántas veces morimos, yo creo que lo primero que deberíamos hacer o lo primero que necesitamos hacer es definir un poco qué es la muerte. Porque la muerte no es lo mismo para todas las personas, no es lo mismo para cada uno de nosotros. La muerte tiene diferentes matices, diferentes, podemos decir, versiones o diferentes formas de verla. Aunque en realidad es la misma muerte para todos, es decir, el hecho de morir es el mismo para todas las personas. Entonces, si buscamos en el diccionario el significado de la palabra muerte, nos indica que es el fin de la vida. Bien, el fin de la vida no es necesariamente el fin de la existencia. Tenemos la definición, vamos a decir, científica de la muerte, que sería esto, escuetamente, directamente, el fin de la vida, tal cual. Y después tenemos el sentido filosófico, religioso, espiritual de la muerte, que sería también el fin de la vida con la consecuente separación perdón, del cuerpo y el alma. Y en ese periodo, en esa fase, según algunas religiones, no todas, nos tendríamos que enfrentar o confrontar con nuestros actos a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de nuestra vida, y en ese famoso llamado juicio final en el catolicismo, y en otras religiones cada una tiene un poquito su versión de la historia, ¿no? Pero sería como el momento en el que tú te enfrentas a ese juicio final. Según los egipcios, en el momento de la muerte tú pasabas por ese juicio final en el que era pesado tu corazón en una balanza y para que tú pasases al paraíso, podemos decir, a esa otra vida, de una forma adecuada, de una forma positiva, vamos a decir, tendría que ser el peso de tu corazón más ligero que el peso de una pluma. Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que tenemos el corazón más ligero que el peso de una pluma, ¿no? Hay algunos que tenemos mucho peso en el corazón y no a lo mejor precisamente porque hayamos hecho cosas malas, pero sí que a lo mejor nos sentimos culpables por algunas situaciones, por algunos hechos, aunque no tengamos la culpa realmente, aunque no hayamos sido responsables de ello. Pero sí que muchas veces nos sentimos culpables por algunos temas, ¿no? Por algunos situaciones que hayamos vivido, porque tendemos mucho a echarnos encima de nuestros hombros el peso de ciertas situaciones, el peso de ciertos hechos. Aunque, como os digo, no necesariamente tenemos que ser responsables de ello para que nosotros nos lo carguemos encima. Entonces, esa muerte, esa llamada muerte al final,
no es más que la destrucción o final de algo. La destrucción en este caso, la muerte referida a la persona, al ser humano, se refiere a la destrucción del cuerpo físico, a la destrucción de este envoltorio que nos sirve de caballo, que nos sirve de portador durante este paseo que tenemos por aquí en la Tierra, ¿no? Esa destrucción de este cuerpo físico que nos alberga, que nos transporta, no necesariamente implica, como decía anteriormente, la desaparición. Esto es desde el punto de vista desde la religión y de la filosofía, evidentemente. Después tenemos, según la ciencia teóricamente, ahora parece que están dando pasos y viendo que hay algo más, se están dando cuenta de que hay algunas otras cosas que no acaban de ver, que no acaban de comprender y que no están así como que esto se acaba y se ha terminado, cerramos el chiringuito y nos vamos para casa y se termina todo, sino que realmente hay algo más, ¿no? Y están investigando en ese sentido. Pero desde el punto de vista de la ciencia, desde el momento en el que se diagnostica una muerte cerebral, una muerte en la que se considera que el cerebro ya no es recuperable, ya no es funcional, según esta versión de la ciencia, estaríamos ya en lo que se llama el periodo de la muerte, ya estaríamos muertos. Pero es muy curioso, ¿por qué? Pues por el hecho de que tú puedes tener una muerte cerebral, pero te pueden seguir manteniendo vivo artificialmente, conectado a una máquina, conectado a un respirador, conectado pues a unos aparatos para que generen esa corriente sanguínea que se mantenga, ¿no? El cuerpo en cierto sentido. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está una persona que está clínicamente muerta a nivel cerebral, ¿vale? O encefálicamente muerta, como dicen según otras formas de decirlo, pero que se mantiene viva con un respirador o mediante un proceso artificial? En ese caso, ¿cómo está esa persona? ¿Está viva o está muerta? ¿Qué es lo que genera en nosotros el acto de estar vivo? ¿Es el cerebro? ¿Es el cuerpo? ¿Es la conciencia? ¿Qué es lo que nos permite seguir viviendo y seguir existiendo? Aquí nos entraríamos ya, de hecho, en un debate filosófico, un debate ético, moral, ¿no? Dentro de este ítem, ¿no? Y yo creo que no me concierne a mí el hecho de sacar esa respuesta, pero son cuestiones que tenemos, que se plantean y que no están del todo claras. Con lo cual, lo de la muerte sigue siendo todavía, ¿qué es la muerte? La muerte, biológicamente hablando, tampoco es un proceso que sea, o sea, tampoco es una situación que pasa de ahora para luego. Sí que hay un momento en el que se considera que la persona ha fallecido, que es cuando esa persona deja de estar consciente, su cuerpo inerte, el cerebro teóricamente ha dejado de funcionar y no hay latido ni respiración. En ese caso se dice que la persona ha fallecido y se determina o se certifica el deceso de esa persona. Pero resulta que si miramos biológicamente esa persona, lo que son sus células, las células no se han muerto, incluso siguen reproduciéndose un tiempo después, durante unos meses. La vida sigue en el cuerpo a nivel celular. Entonces, ¿por qué pueden estar las células vivas y nosotros estar muertos? ¿Cómo es posible entonces? Si las células del cuerpo siguen viviendo, ¿cómo es posible determinar que esa persona ya no está viva, ya no está aquí? ¿Cómo pasamos de ser un ser vivo a un cadáver si todavía ese cuerpo sigue teniendo células que están activas? Entonces, la muerte en sí no es solo un instante, desde mi punto de vista, sino un proceso. Antiguamente se decía que a los difuntos había que velarlos, había que estar llorando al difunto antes de enterrarlo durante un mínimo de 3 días. Según la cultura, pues eran más, de 3, 7 días. Actualmente ese periodo se ha cortado muchísimo, porque ese difunto durante ese periodo estaba generando
o pasando por el proceso de la separación del alma del cuerpo, había como un periodo en el que esa persona tenía que hacerse la idea de que se tenía que desvincular del cuerpo, abandonar ese cuerpo, dejarlo atrás, para seguir adelante a nivel espiritual, etérico. Pero ese proceso de la muerte no solo sucede en el momento en el que se certifica nuestro deceso, en el momento en el que se certifica el fallecimiento de esa persona clínicamente hablando, sino que a lo largo de la vida podríamos decir de algún modo que nos vamos muriendo poco a poco. Y aquí, en este momento, si me lo permitís, me gustaría leeros algo que escribió una paciente en una reflexión sobre este tema. No menciono el nombre, no lo voy a decir a petición de la misma persona, pero no es un escrito mío. Quiero que quede claro que no es algo que he escrito yo. Pero sí encontré que es muy acertado y además encuentro que lo expreso de una forma muy bonita, muy bella y me gustaría compartirlo con vosotros con su permiso, evidentemente. Y dice, hablando de este tema, he muerto. He muerto cuando entierro lo que soy, para que otros sean felices, olvidando que mi felicidad no depende del mundo ni de nada. Y muero cuando me anulo y someto mi cuerpo a satisfacer los deseos ajenos. He muerto cuando me oculto, cuando no demuestro lo que siento, cuando callo y permito que los demás decidan sobre mí. Y muero cuando el amor lo siento solo en los demás y no en mí. He muerto cuando mis expectativas no son lo que esperaba y me derrumbo al ver la realidad que no acepto. Y muero esperando que todos me acepten, cuando no me acepto y valoro yo. He muerto y me vuelvo a morir cuando descubro que el mundo no es como mis ojos lo ven y que ni siquiera mis verdades existen. Y muero muchas veces cuando el dolor me quebranta, cuando los seres que amo no puedo verlos ni sentirlos, cuando ya es tarde para amarlos, cuando las traiciones son heridas abiertas, cuando no sé elegir y cuando sé que debo marcharme y me quedo. Muero cuando continúo viva sin deseos de vivir, cuando ya nada me llena, cuando ya no confío, cuando amido todos por igual. He muerto cuando permito que las religiones, gobiernos, modas, culturas y lo físico sean la dirección de mi vida. Y muero cuando mi naturaleza no expresa libertad y me define el género, color y orientación sexual. He muerto cuando dejo de disfrutarme, cuando no persigo mis sueños y cuando siento que mi misión en esta vida es solo una y olvido mis infinitas posibilidades. Y muero y voy despacio enterrándome en vida, olvidándome de quién soy para encajar, para reafirmar erróneamente que el amor duele y para ser uno más de los que vivimos muertos en vida. Me parece que es una reflexión impresionante acerca de este tema, acerca de lo que es estar muerto o morir a lo largo de nuestra existencia, a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es realmente entonces morir? Cada vez que nosotros nos negamos, cada vez que pones a otro por delante de ti, pero no pones a otro por delante de ti en el sentido de tener educación, de ser amable, con el cariño, sino que lo pones por delante de ti porque sientes que el otro es prioritario sobre ti, que tiene más razón, que tiene más derecho, que es mejor que tú y por eso merece más. Cuando te niegas a ti misma, cuando te rechazas o a ti mismo, cuando sigues haciendo las cosas porque toca, porque debes, porque tienes que hacerlas, porque es lo que se espera de ti. Cuando esperas de los demás aquello que realmente no llega a suceder porque esos demás tienen otras prioridades y tú te dedicas a cumplir sus prioridades en vez de las tuyas. Cada vez que hacemos, que cometemos, que tenemos alguna acción de este tipo en la vida, morimos un poco. Y nos vamos muriendo poco a poco a lo largo de la existencia, a lo largo de nuestra vida. Empezamos a morir desde que nacemos.
empezamos a negarnos desde que nacemos. Empezamos a ir matando poco a poco ese ser puro, limpio, que viene con ganas de experimentar, con ganas de vivir, ese ser que viene con ganas de sentir, de vibrar, de descubrir un mundo nuevo, de tener experiencias. Y vamos matando la ilusión, vamos matando las ganas, vamos matando toda esa inocencia y vamos matando esa pureza que hay en nosotros, ese brillo, esa energía, ese ser, ese espíritu luchador, espíritu de vida, espíritu de aventura, ese espíritu de